Era Heidi, fue Heidi, había temeroso recién prendido el proyector. La película comenzó a girar y ahora debía ver el infierno. Comenzó con una escena en el campo, en la cinta no se vio ningún título, daba la impresión de que la cinta se podía quemar en cualquier momento ya que la calidad proyectada era pésima y apenas se distinguían las siluetas de los dibujos casi sin color. Lo primero que se vio fue a Niebla correr y ladrar alegremente en círculos como si estuviera jugando con alguien, se oía la voz de Heidi reír aunque ella no se veía, fue un espectáculo singularmente extraño, Niebla trazaba con sus huellas un círculo idéntico al anterior, pude notar que algo no estaba bien cuando la película comenzó a ennegrecerse, la cinta dio un salto y pareció caer una piedra sobre un ojo de Niebla, se oía a Heidi llorando mientras 5 personas salieron a escena golpeando a Niebla con bats viciosamente y murmurando al mismo tiempo de que se escuchaban los crujidos que los huesos de Niebla de como uno a uno se rompían. A este punto, la sangre se veía tan real, parecía brillar de hecho desde la pantalla, como si fuera a escurrirse en el piso. Es como si las imágenes fueran una capa mientras el lienzo se vistiera de rojo a cada golpe de bate. Enseguida pareció que la pantalla se puso por completo en blanco, como si por fin se hubiera quemado la cinta o simplemente el rollo de película se hubiera acabado, pero lo extraño es que Heidi no paraba de llorar, incluso parecía un horrible eco dentro de la sala. Cuando volvió a aparecer una imagen esta vez fue Pedro quien saludaba a la audiencia, que solo tenía la suerte de ser yo, empezó a hacer unos actos de magia y una risa ronca se coló en el sonido, hubo otro salto de pantalla, se vieron unas letras pero fue tan solo un segundo y después se podía ver a Pedro arrastrarse sin brazos mientras la risa se agudizaba y se reflejaban un par de ojos en el centro, brillando y disfrutando del espectáculo, al menos eso me imaginé para impedir la sensación de que me vigilaban. Por fin Pedro acabó por morirse y su lengua hinchada salpicó al par de ojos, Heidi no dejaba de llorar, tan confundido el sonido de su llanto con la risa cada vez más aguda, me empezó a llamar la atención como un proyector tan antiguo podía reproducir esos lamentos y carcajadas como si fueran personas reales dentro de la sala. Me alegré de que mi pequeña hermana se hubiera ido temprano porque lo que siguió en verdad me turbó, vi al abuelo de Heidi atrapado en llamas, el fuego se vio tan auténtico, pensé que por fin el rollo de la película se estaba quemando en verdad, pero el abuelo gritaba por su vida clavado a un tronco, mientras una multitud parecía rezar durante el sacrificio, me tapé los oídos para ser incapaz de interpretar los rezos, el abuelo terminó de morir mientras que Heidi acabó de llorar aunque la risa ya había parado unos segundos antes. Lo que siguió fue ver a Heidi por fin en todo el transcurso de la película hasta ahora, mirando desde la pantalla fijamente, sentí como me atravesó su mirada rota y acusante, como si yo no hubiera ayudado a nadie, sus ojos ausentes soltaron una lágrima, y movió los labios, pude saberlo, apenas se dignaba a advertirme de lo que vendría después. Se repitió la misma escena, pero esta vez pareció trabarse en la parte que movía los labios, no parecía tener sentido, ya pensaba en apagar el proyector, cuando de nuevo se vio el campo, como una fotografía, meciéndose el viento, el cielo tan despejado, hasta un conejo. Heidi pareció ser un punto que aumentaba de tamaño hasta su tamaño normal dentro de la pantalla, caminando y callada con la mirada atravesándome aún, y una especie de cantos rompieron la calma, lo único que creí entender fue ¿dónde estás ayer, abuela? Ahora una casa, se podía ver apenas una puerta azotándose contra madera vieja, desvarío de abandono puro, entonces Heidi tocó la ventana absorta sin quitarme la mirada, sin perdonarme la muerte de Niebla, ni de Pedro, ni de su abuelo, en un salto que dio la imagen su mirada acusante se perdió para por un momento ser reemplazada por unas manchas blancas que luego se volvieron ojos tristes, sin medida, como arrancados de una niña real por algunos lapsos, dejó de tocar hasta que por fin salió una anciana, parecía más bien una mancha café con una cabeza horrible, pensé para mí. Eso no puede ser aterrador, pero cuando Heidi abrió su diminuta boca entendí por qué la mancha café por sí misma no importaba, enseguida la cabeza de la anciana se difuminó en la pantalla para un segundo después dibujarse en todo lo ancho del cuerpo de Heidi, como un dibujo de un niño pero desgarrado, y lo que me hizo saltar no fue lo que vi, sino el horrible ruido vibrante que se oyó cerca de 20 segundos, un grito del que apenas se entendía lárgate mientras mis oídos zumbaban. Heidi se espantó como yo, ya estaba harto, pero ahora su mirada se volvió suplicante, corriendo apartó el fondo de la escena anterior hacia un desierto. Lo extraño es que ahí ya no tenía rostro, solo caminaba, y el sol era lo que más se veía, los puntos con luz eran los más visibles, ahogados en la pésima calidad de esa pesadilla.
rechinidos. A continuación, el proyector empezaba a fallar pero reanudaba su labor aún sin parar, ya no sabía si estaba despierto o dormido, sin embargo el espectáculo en la pantalla seguía. Ahora se veía a Heidi dentro de una casa que parecía la de su abuelo en la caricatura normal, aunque la casa estaba en ruinas y Heidi solo miraba desde sus diminutos ojos, casi solo 2 puntos, desde el centro de la casa, la pantalla, y mi respiración. 3 saltos de la pantalla y parecían varias Heidis jugando agarradas de las manos, mientras que la original cavaba un hoyo dentro de la casa y lo que parecía arrojar no era tierra, sino dedos mutilados de un color horrible. Me empezó a dar tanta náusea que cerraba los ojos. Por fin sacó del agujero un revólver y las demás Heidis desaparecieron, se desdibujaron. Varias imágenes saltaron a continuación, fotografías. Fue tan rápido y en tan mala calidad, singularmente un poco peor que el resto de la animación, que no distinguí nada. Ya no quería, fue un alivio no saber. Enseguida sonó un crujir en destiempos, por un minuto pensé que era la puerta de la sala, y la escena siguiente pareció escurrir. Entonces pues, escurrió una noche bastante mal hecha, parecía una creación de Burgos Crayonés, pero cuando salió Heidi parecía una niña de carne y hueso, en manos, el revólver tarareado y envuelto en un ruido de estática. Hoy, por fin, todo acabará. Se iluminó sofocantemente la pantalla, el relámpago se vio tras los árboles infantilmente diseñados, y comenzó la lluvia brumosa. El efecto fue tan extraño, parecía que la pantalla de verdad se mojaba, pero ante el reflejo del foco de la sala, era solo una ilusión. La calma de la lluvia no duró mucho, apenas empezó cuando la amenaza del revólver para Heidi fue particularmente arrebatada. Una mano envuelta de gusanos le quitó el arma. En un salto de la pantalla se vio su rostro verdoso, cubierto de salpicaduras rojas y pedazos de fotografías grises, extrañas, y a la vez sonriente. La imagen se restableció con trabajos por una estática altisonante, y la mirada de Heidi se volvió más suplicante que nunca. Cogió un objeto del suelo y empezó a golpearse con él la cabeza repetidamente en un frenesí donde la primera risa del principio se coló y Heidi comenzó a llorar amargamente. Repentinamente el brazo de Heidi se separó un poco de la articulación, el peor efecto de todos dentro de esta animación enferma, y soltó el objeto. El sonido que emitió al caer podría haber asegurado que sonó detrás de mí. Sin aliento observé a Heidi parar de llorar y solo se me quedó viendo, como si quisiese hipnotizarme. La última lágrima terminó de resbalar de su mejilla opaca cuando la pantalla se fue por completo a negro para restablecerse. Para mi espanto, con Heidi rodando cuesta abajo, pero era una niña real vestida de Heidi otra vez. Una silueta la pateó para que cayese rodando, como si estuviera muerta, para interpretar esta perversión que ya me revolvía de nuevo el estómago. Terminó de caer cuando la secuencia se cortó y regresó a la animación de vuelta. El rostro de Heidi golpeado se vio muy claro, y gritó fuertemente: «Mátame por favor». Mi hermana regresó a mis pensamientos. Me perdí de algo quizá un momento, mientras la voz de Heidi se agudizó repitiéndome que la matara. Yo la miraba con mis ojos desorbitados. Por un momento imaginé mis manos manchadas de su sangre. De nuevo mi hermana irrumpió en mi cabeza. Miré hacia la ventana, y cuando volví a voltear se veía el bosque en tinieblas, ella caminando hacia un río. Mi hermana detesta nadar. El pequeño cuerpo de Heidi caminaba lentamente hacia el río, apenas era una silueta negra dentro de mi desesperación. Por fin saltó, y en el tiempo en que terminó en caer al río, se oía tan solo una respiración muy fuerte. Era el único sonido de la animación, ni los pasos de Heidi se oyeron antes. Al caer y ver cómo se rompía las piernas ya que el río parecía ser muy escaso. No supe si entrecerré mis ojos y fue mi imaginación. Estaba pasmado, entumido, inmóvil, pero vi el rostro de mi pequeña hermana, y sentí un vacío en el estómago. Era tanta la aflicción de Heidi que hasta yo mismo deseaba que dejara de sufrir. Eso para mí ya no era una animación. Este espectáculo había resultado ser para mí ya como el dolor de una niña real. Ya no podía dejar de relacionarla con mi hermana y me sentía enloquecer. Arrastrándose por el río hacia una roca, saltó a la pantalla de nuevo y se vio de cerca el rostro de Heidi. Parecía que a pesar de su rostro deshecho y suplicante había una cara semitransparente encima, sonriendo. Después la pantalla se congeló unos momentos, con la misma respiración en el sonido y en la transición de la animación se vio rápidamente una fotografía a blanco y negro. Cerré fuertemente los ojos para no distinguir nada, y mientras los tenía cerrados no podía dejar de ver a mi hermanita en mi cabeza y temblar. Abrí los ojos cuando la voz de Heidi dijo: «Ya voy al cielo contigo, abuelito». Enseguida se empezó a golpear la cabeza brutalmente contra una roca en repetidas y nauseabundas, fulminantes ocasiones. Dijo de nuevo: «Ya voy al cielo» y luego
Hubiera jurado que parecía que decía mi nombre, pero aunque me sobresalté demasiado, dijo de nuevo: contigo, abuelito. Se dio el último embate contra la roca donde terminó por romperse en su totalidad su cabeza y la pantalla se fue a blanco para regresar a la misma escena, pero, de nuevo parecía una niña real. Muerta. Y la sangre tan real como la de mis manos al clavarme las uñas de nervios y ansiedad. Bien pues, Heidi ya al fin estaba muerta, y la lluvia y el río esparcían su sangre, aunque después de unos momentos la sangre ya casi no se distinguía y el cadáver se ennegrecía para mi suerte, ya por fin me calmé un poco pensando que por fin todo había acabado, cuando se congeló la pantalla y pareció que temblaba un poco, de arriba hacia abajo. La siguiente escena, esa siguiente escena, me paralicé por completo. Se vio un camino como de rocas volcánicas y una inmensa figura de colores rojos y negros, con una mirada tan penetrante y familiar. Mi hermana regresaba a mi mente y temí que atravesara la puerta, o que al regresar a casa no la encontrara. Se oyó un viento horrible. Miré a la ventana pero no venía de ahí, era el escalofriante sonido de la animación. Heidi apareció en esa escena rojiza, la inmensa figura le dijo unas palabras, y esa voz me desgarró en pedazos. Abrí la ventana, pensé que el aire fresco me haría bien. Haría bien.